dividir, digamos, más la época de Augusto, ¿no? Como eje central, ¿no? Cuando Sí, ya... sí, Cuando... sí, creo que sí. Como antes, como cada tipo de gladiador quiere representar un pueblo o una nación, y a partir de ahí como que cada tipo de gladiador quiere representar una cosa un poquito más abstracta, que es como, aunque tenga su origen histórico, pero quiere representar un poquito una cosa más abstracta, como sería hoy, por ejemplo, la posición de un jugador de fútbol en el campo, ¿sabes? Que no es una cosa que tú digas inmediatamente, pues entonces creo que iría por ahí un poquito Va por ahí. Sí, claro, el juego, sí. yo también lo entiendo así, cuando los grandes generales romanos que celebraban el triunfo, que traían prisioneros de guerra, pues querían ofrecer un poco de esa tierra conquistada, ¿no? Parte de esa Claro, tierra claro. conquistada. Y claro, imagino que esos guerreros pues los pondrían ahí a luchar contra otros guerreros, pues decir, mira, los galos, y saldrían ahí con su equipo y eso pues lucharían a muerte al principio y tal. Lo que pasa que, bueno, entrar los lanistas en juego, ¿no? Ya empieza a haber inversiones de dinero, grandes sumas de Claro, dinero claro, y como ya no, siempre. que al final el dinero es lo que mueve todo el mundo y tal. Y después, claro, eso se recibe como una evolución, ¿no? Digamos, o sea, que al final del samnita pasaría a otro tipo de gladiador, ¿no? Sí, de hecho el Sanita creo que fue, bueno, el Sanita no, pero el Galo, Galo, perdón. el luchador Galo, fue el que evolucionó al Murmillo, que luego evolucionó al Secutor, que Murmillo fue el primer antagonista principal del Retiario, y luego fue el Secutor, como digamos el especialista como oponente del Retiario. Entonces que luego, claro, estaba ese componente, ¿no? De galo, ¿no? Como eres un gladiador galo como componente cultural de pueblo dominado, y luego evoluciona al murmillo como contrincante del retiario, y luego en esa especialización el murmillo evoluciona al secutor como contrincante del retiario. Entonces ahí está como un poco más la especialización, ¿no? O la culturización. En las dos fases que yo dividiría dentro de la gladiatura. Vale, entiendo. O sea, antes de entrar sobre todo lo que es el tema de los tipos de gladiadores y cómo estaban enfrentados cada uno, porque eso también tiene su asunto. Sí, tiene su... Y cómo se organizaban también los juegos en función de eso. Lo suyo sería interesante guiar sí un poco de la historia de cómo va evolucionando la gladiatura. O sea, nos detendríamos en este momento en la época de Augusto, donde ya se han dejado de celebrar los combates de gladiadores por los magistrados. El monopolio lo coge el emperador para que nadie le haga sombra en la popularidad en la ciudad de Roma, Exacto. porque las provincias, bueno, estarán los típicos, bueno, los magistrados locales, pues contratarían a los lanistas, que para quien no lo sepa son corporaciones son hombres que se encargan de tener escuelas de gladiadores, ¿vale? Compran esclavos, los forman y son los que los alquilan o los venden pues para estos juegos, ¿no? Y esto pues al final, ya con el emperador que necesita más popularidad que el resto de personas, que coge el monopolio de la gladiatura y tal, pues cada vez pues los juegos pues son más pomposos, la plebe de Roma deja de participar en las elecciones, al final se convierte en esa masa, como dice Juvenal, que hambrienta de pan y circo, ¿vale? Necesita cada vez más espectáculos pues, para estar más entretenida. Y claro, los gladiadores pues al final se convierten en un fenómeno de masas, empiezan a construirse los primeros anfiteatros estables en Roma, aunque como he mencionado antes en Campania ya había pequeños anfiteatros por eso, porque se ve que la tradición estaba más arraigada. Y claro, cada vez pues son más pomposos. Y claro, se busca pues una originalidad. Cada vez hay que superar siempre el espectáculo que ha hecho el espectáculo anterior. Y dentro del espectáculo anterior hay que superar al mi predecesor en el cargo. Por ejemplo, si entra Vespasiano en el cargo, le interesa que sus espectáculos sean muchísimo más pomposos que los que podía haber organizado Vitelio, si le dio tiempo, pobrecito. o, o ya el mismísimo Nerón, ¿no? Cada vez tenían que ser más pompa, cada vez más parejas, cada vez más lujo. Y claro, una manera que tenían ellos de crear esa vistosidad que era, pues, más tipos de gladiadores, y ahí es donde entra lo que te vamos a decir, lo que te íbamos a preguntar o comentar ahora. Es, ¿cómo lo hicieron para arreglarlo? Pues oponiendo gladiadores de diferentes estilos para crear una lucha compensada. Y entraría el galo, que es el galo, perdón, el murmillo, con su armadura pesada, su escudo pesado, su gran visera que le restaría visibilidad y movilidad,
su espada corta, que tendría que acercarse mucho para poder estocar, contra, por ejemplo, el retiario, ¿vale? El retiario armado más ligero, bueno, más ligero, directamente iba armado, con una Claro. manica y una greba, un tridente que le da más distancia y, claro, pues al final juega la distancia corta contra la distancia larga y buscan equilibrar un poquito eso, para que la gente al final tuviese ese espectáculo, ¿no? Por eso entramos otra vez en lo que tú has dicho, espectáculo o deporte. Yo por eso me decanto más por el espectáculo.